Hola hermano, muy buenas tardes, ¿cómo está? Dios le bendiga a cada uno. Como siempre es un placer para mí poder estar los días martes con ustedes y poder compartir el mensaje de la palabra de Dios. Y ya espero que puedan estar todos ahí en su casa conectados. Vamos a comenzar el estudio de este día martes, vamos a comenzar el culto, ¿bien? Y vamos a orar para comenzar el culto, bien, culto de oración día martes. Espero que usted no haya olvidado que el día martes es culto de oración, bien, y espero que usted recuerde cómo era el culto de oración de manera presencial. Se recuerda que teníamos un tiempo de peticiones y luego teníamos un tiempo de oración donde nos repartíamos en grupo, en pareja, a veces hombres o mujeres, y nos dábamos el tiempo de orar aquí en el templo. Y es lo que hoy vamos a hacer, culto de oración, ¿bien? Obviamente por el tema en el que nos encontramos, solamente podemos entregar el mensaje, pero yo espero que usted no se olvide que el día martes nosotros como iglesia tenemos un culto de oración, ¿bien? Y vamos a orar para comenzar este culto. Espero que usted ya pueda estar ahí conectado en su casa, pueda estar ahí sentado, prestando atención a lo que Dios va a hablar. Vamos a orar y vamos a comenzar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias por un culto más que usted nos regala, nos permite poder juntarnos, aprender de su palabra. Bendiga a cada familia, bendiga, Señor, nuestro corazón, ayúdenos a aprender, Señor, y seguir creciendo cada día más. Bendiga a cada uno de mis hermanos que está atento, Señor, que está ya sentado para escuchar su palabra, que este mensaje pueda ser de mucha bendición para cada uno, Señor. Agradecemos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, comenzamos el culto, hermano, entonces, y quisiera que usted pudiera seguir orando por su iglesia. Bien, hermano, le cuento, hemos comenzado ya con la remodelación del techo. Si bien la semana pasada les decía que ya habíamos quitado todo lo que estaba malo, que estaba viejo, hoy comenzamos este día sábado, comenzamos a poder ya forrar el cielo. Y estemos orando, hermano, para que podamos terminar pronto, para que pueda quedar lindo, para que Dios pueda proveer lo que falta aún, ¿cierto? Todavía no ha llegado todo. Y también hay varios proyectos que nos gustaría, ¿cierto? Usted sabe que nos gustaría cambiar el piso, nos gustaría terminar allá afuera, que quedamos a media, avanzamos harto, pero quedamos a una media. Y algunos quieren cambiar el frente también. Entonces, hay varios proyectos y cosas que finiquitar dentro del templo. Y estemos orando, usted ore desde su casa, para que Dios pueda bendecirnos y podamos ya de una vez por todas terminar de alguna forma lo que es el templo, la parte física, ¿cierto?, del templo. Yo estoy seguro que a todos y a cada uno de los miembros de la Iglesia Bautista Peniel quieren tener un templo lindo, ¿o no? A todos nos gustaría llegar y ya sentarnos en las bancas y que de una vez por todas estén forradas, lindas, de otro color, ¿o no? Entonces hay varias cosas por hacer, hay varias cosas que hacer. Sin embargo, necesitamos que estén orando para que estas cosas puedan llevarse a cabo y Dios pueda abrir puertas para que podamos hacerlas. Bien, hay otras cosas más también por la cual debemos seguir orando. Recuerde orar por el misionero que tenemos, que es Sebastián, que está allá en Alto Hospicio y con su familia están en cuarentena por el COVID. Bien, oremos por su salud, por la salud de sus hijos, su esposa, y bueno, para que en este tiempo que él va a estar ahí en cuarentena, la iglesia, la misión ahí arriba no se desanime, pueda seguir la obra creciendo, avanzando. Y también oremos por nuestro otro misionero, que es hermano Andrés. No está con COVID, pero aprovechemos de orar por él, que está allá en Pica, ¿bien? Para que la obra en Pica, la misión allá arriba en Pica, también pueda seguir creciendo. Y también, hermano, agradezco al Señor porque el día domingo tuvimos un culto muy bueno, con mucha asistencia.
tanto presencial como de manera online. Bien, había muchos conectados y también había muchos allí en las bancas. Y yo agradezco al Señor que los hermanos no están faltando al mandamiento de Dios de congregarnos, sino que igual ya se están congregando, ¿bien? Y no es que seamos rebeldes, no es que no nos interesa nada, simplemente es que como creyentes queremos congregarnos para tener comunión, queremos congregarnos para aprender y queremos congregarnos porque es lo que Dios nos ha mandado, ¿bien? Entonces yo estaba feliz el día domingo por el culto que tuvimos, ¿bien? Y quería agradecer al Señor, ¿bien? Estoy seguro que usted también tiene peticiones de oración, la cual también usted ahí intercambia a lo mejor por WhatsApp con otros hermanos. Es una buena idea poder intercambiar peticiones de oración el día martes por WhatsApp con los hermanos y así también cuando termine el culto o antes nos damos el tiempo de poder orar por las peticiones que hay, ¿bien? Para que no perdamos el sentido de que el día martes era un culto de oración y así podamos estar dándonos el tiempo de poder orar, ¿bien? Hemos estado aprendiendo el día martes entonces lo que es el estudio relacionado con la familia. Cómo hacer, ¿cierto?, de nuestro hogar, hogares cristianos que agraden al Señor. Poníamos un título que decía: la familia está bajo ataque. La semana pasada aprendíamos, ¿cierto? Seguíamos viendo y finalizamos con un estudio también de la familia. Y esta semana no quiero aislarme de ese tema, sino quiero seguir un poco en la misma línea, pero quiero que veamos esta semana, en este culto, que veamos las bendiciones que Dios tiene preparada o las bendiciones que Dios puede dar a las familias. Sin embargo, muchas de esas bendiciones son perdidas, no recibimos esas bendiciones como familia, como personas, porque nosotros las perdemos porque nuestro pecado, porque simplemente no hacemos la voluntad de Dios y perdimos muchas bendiciones de parte de Dios y cosas que Dios quiere dar a nuestra familia, cosas que Dios quiere bendecirnos. Y yo creo que hoy podamos entender primero una cosa importante. En todo lo que usted aprenda, en todo lo que usted se le enseñe, va a haber decisiones que van a marcar la diferencia. Y esas decisiones van a pasar si yo aplico lo que se me ha enseñado, lo que he aprendido, o simplemente lo ignoro y sigo viviendo de la misma forma. Hermano, usted, estoy seguro que después de cada mensaje, tanto el domingo como el martes, o quizás en un devocional, o en una lectura bíblica que usted hace en su casa, estoy seguro que al terminar, uno toma decisiones, uno le hace promesa al Señor, uno dice: desde ahora ya no voy a hacer más esto. Estoy seguro que tomamos decisiones después de que hemos aprendido algo. Sin embargo, lo que va a marcar la diferencia, como te decía, en nuestra vida, en nuestra familia, va a ser que lo que Dios nos ha enseñado, nosotros lo podamos aplicar. Eso va a terminar marcando la diferencia en el rumbo de nuestra vida, en el rumbo de nuestra familia. Porque si aprendemos, porque si se nos enseña, pero no practicamos y no tomamos la decisión de llevar a cabo a la práctica lo que hemos aprendido, de nada va a servir aprender. Y vamos a ser, ¿cierto?, como aquel hombre que se para frente al espejo pero no hace nada. Y vamos a notar que el libro de Santiago también dice algo parecido, que Dios no solamente quiere oidores, sino hacedores, personas que aprendan, pero que lo llevan a la práctica. Y eso va a terminar, o va a determinar, y va por finalmente mostrar un cambio, y va a marcar la diferencia en el rumbo de nuestras familias, de nuestra vida. Sin embargo, si nosotros hemos aprendido todo, y no tomamos la decisión de aplicarlo, de esforzarnos cada día por vivir a la luz, a la manera de que la Biblia nos ha enseñado, finalmente, hermano, nuestra vida, nuestra familia van a seguir igual. Y es una decisión, hermano, que no depende de nadie, que depende solamente de nosotros.
que cada uno pueda tomar decisiones concretas y decir, Señor, yo quiero poner en práctica y voy a tratar, y aunque me cueste, voy a tratar de ponerlo en práctica todos los días, lo que usted me ha enseñado. Bien, y yo vamos a hablar entonces las bendiciones de Dios para la familia. Y cada uno de nosotros, cuando tomamos buenas decisiones y aplicamos lo que Él nos ha enseñado, como decíamos, Dios termina bendiciendo nuestra familia. Hermano, cuando uno toma decisiones, cambia su vida y empieza a practicar lo que la palabra de Dios nos enseña y empezamos a vivir bajo su voluntad, hermano, las bendiciones de Dios empiezan a llegar a nuestra vida. Sin embargo, si nosotros no ponemos en práctica y no obedecemos, no esperes que Dios bendiga a tu familia, porque no la va a bendecir. Pero Dios sí va a bendecir tu familia, en el caso que estemos practicando y viviendo bajo su voluntad. Le voy a pedir, hermano, que no se desconcentre de los ruidos que es producto de las palomas, ¿bien? Como están las calaminas ahí al aire, las palomas corren por ahí, están corriendo, ¿cierto? Vuelan por ahí y meten mucha bulla. Entonces, que el sonido no los desconcentre, sino que puedan estar concentrados en lo que vamos a estudiar, ¿bien? Se los pido, por favor, para que no se desconcentren. Yo sé que a veces desconcentra, pero trate de no desconcentrarse. Entonces vemos, hermanos, que Dios va a bendecir familias que estén practicando, poniendo en práctica lo que la Biblia nos ha enseñado. Y yo quisiera contarte una historia para que podamos ver cómo es que va a marcar la diferencia en practicar y vivir bajo la voluntad de Dios, que el decir, ¿sabes qué? Yo aprendí, pero no quiero poner en práctica, no quiero vivir de esa manera. Y esto va a traer, hermano, grandes repercusiones. Quisiera contarte la historia de dos hombres. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, hace 145 años aproximadamente, un sociólogo llamado Richard Gale hizo una serie de estudios familiares. Este hombre, hermano, hace aproximadamente 145 años hizo una conferencia, una serie de estudios relacionados con la familia en los Estados Unidos. Sus estudios se llevaban a cabo entre el 1874 hasta 1877. O sea, este hombre estuvo, hermano, en los Estados Unidos 3 años estudiando y enseñando sobre la familia. Año de la publicación de los resultados, dos de los resultados más relevantes de su estudio, que involucró muchas familias, fueron los de Mark Hughes y los de Jonathan Edwards. Habían dos personajes dentro de los estudios que este hombre hacía. Estaba un hombre llamado Mark Hughes y Jonathan Edwards. Y, hermano, hubo una universidad que empezó a hacer un estudio de las personas que escuchaban los estudios de este hombre, de esta persona que estaba exponiendo. Ambos residentes en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Mark Hughes nació en el 1700 y el resultado de la investigación fue que hermano, fíjate lo que estoy diciendo para que no te pierdas. Este hombre, ¿cierto? Este llamado Richard, sociólogo, hizo estudios a muchas familias. Dentro de esos estudios que él daba había dos personas que son a los que se le va a aplicar luego el estudio. Mark Hughes y Jonathan Edwards. Y estos dos hombres lo estudiaron para ver qué habían aprendido, qué había sido de sus familiares, de sus descendientes, después de toda esta enseñanza que ellos recibieron. Y el primero que vamos a ver, hermano, a Mark Hughes. Este hombre, hermano, nació en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, y nació en el año 1700. Y el resultado de la investigación fue que de sus 1026 descendientes, mira lo que está diciendo, de sus 1026 descendientes, en 174 años, 300 murieron prematuros.
100 fueron encarcelados por su promedio de 13 años. 190 se hicieron prostitutas. 100 fueron borrachos. Sus gastos al Estado sumaron hasta $6 millones. La singular causa de su desgracia vida familiar se debió a que, a pesar de haber sido enseñado con fundamentos cristianos por sus padres cristianos, Mac negó el cristianismo y su mujer, igualmente no cristiana, llevó una vida conocida de mala reputación. Un aporte adicional de Eliza Harris, una médica y es presidenta de las Asociaciones Americanas de Salud Pública de aquella época, dice que Margaret era la madre de los delincuentes y describió a sus hijos como una raza de delincuentes, indigentes y rameras. Hermano, cuando estudiaron a Mac, este hombre que había participado y que había recibido enseñanzas de padres cristianos, sin embargo, él y su esposa no siguieron el cristianismo, lo negaron, se descarriaron. Cuando pasaron los años, investigaron a todos sus descendientes que él había dejado, a 1026 descendientes, y se dieron cuenta, hermano, que sus descendientes, 300 murieron prematuros, 100 fueron encarcelados con un promedio de edad de 13 años. Dejaron una deuda, ¿cierto?, de casi más de $6 millones entre todos, ¿cierto? Muchos hermanos, 100 de esas mujeres que venían descendientes de este hombre se prostituyeron. O sea, hermanos, su familia fue un desastre. 174 años de historia para este hombre de sus descendientes y su familia fue un desastre. Sin embargo, cuando estudiamos a Jonathan Edwards, que nació en el año 1703, 3 años después de Max. Tanto él como su esposa fueron creyentes en Jesucristo, amaban a Dios. Él vivió en continuo contacto con las cosas de Dios, llegó a ser pastor, se casó con una mujer con los mismos ideales cristianos, y a pesar de su apretada agenda escribiendo, enseñando y pastoreando en su iglesia, tenía el hábito de pasar 1 hora entera con sus hijos al día. Él también llevó a sus hijos a la iglesia cada domingo. De sus 729 descendientes, 300 fueron pastores, ¡wow! 65 fueron maestros a nivel universitario, 13 fueron presidentes de universidades, 3 fueron miembros del Congreso de los Estados Unidos y 1 llegó a ser vicepresidente de los Estados Unidos. Y el Estado nunca gastó ni un solo centavo de dólar por ellos. Hermano, fíjate, 2 hombres nacidos en la misma época, ¿cierto? Pasaron casi 174 años y se les hizo una investigación de sus familiares, de todos los descendientes que ellos dejaron. Uno amaba al Señor con su esposa, se preocuparon de enseñar al Señor, y hermano, y sus descendientes fueron hombres que no se les podría reprochar nada. Dice, hermano, 300 pastores, ¿cierto? Personas que estudiaron, que eran aportes para la sociedad, que amaban al Señor. Sin embargo, el otro que tuvo la misma posibilidad, que aprendió, pero que no quiso poner en práctica, se destruyó y destruyó toda su descendencia. ¿Se da cuenta, hermano, cuánto es el alcance que puede llegar a tener las decisiones que nosotros tomamos? Hermano, usted puede, hermano, ser de bendición para su familia y para los que vienen, como puede ser de maldición para su familia y para los que vienen. Y solamente, hermano, hay una decisión, y es la decisión de decir, Dios, yo voy a practicar lo que su palabra me ha enseñado, y voy a vivir, ¿cierto?, poniendo en práctica sus mandamientos para vivir bajo su voluntad. Hermano, la diferencia en ambas familias es que la familia de Mac rechazó a Dios y a su Hijo y al Salvador Jesucristo, pero la familia de Jonathan tomó en cuenta a Dios en su vida y amaron a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Oh, hermano, ¿qué diferencia entre una familia y la otra? Y sola hay una cosa: ellos decidieron amar a Dios y poner en práctica lo que Dios les había enseñado. Y los otros rechazaron y no quisieron poner en práctica, porque no era que no sabían ni conocían, porque habían sido enseñados también.
simplemente no quisieron obedecer ni practicar lo que la palabra de Dios les había enseñado. Bien, entonces, hermanos, vemos como una decisión de practicar lo que la Biblia me enseña va a marcar la diferencia, va a terminar marcando la diferencia. Hermano, y hay dos versículos en la Biblia que son, pero de suma importancia, que nosotros podamos aplicar en nuestra vida y en la vida de nuestros familiares. En el libro de Deuteronomios capítulo 6, versículo 5, y en el libro de Mateo capítulo 22, versículo 37, vuelvo a darte las citas. Deuteronomios capítulo 6, versículo 5, Mateo capítulo 22, versículo 37. Y estos dos versículos, hermanos, están relacionados ¿con qué? Con que nosotros debemos amar a Dios. ¿Con qué? Con todo nuestro, ¿cierto? Con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, nuestras fuerzas, o sea, con todo nuestro ser. Bien, y amar a Dios de la forma que estos versículos nos enseña, lleva, hermano, a algo práctico. Hermano, no solamente amar a Dios de palabras, como dice la Biblia en un pasaje, hijitos, no améis solamente de palabras. Hermano, el amor que Dios nos pide en estos dos versículos es un amor práctico que nosotros debemos practicar día tras día. Y esto es lo que va a marcar la diferencia. Por eso la Biblia dice, Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Hermano, una familia que ame al Señor es una familia que va a estar guardando los mandamientos del Señor. ¿Y qué significa, hermano, amar de la forma que estos versículos nos enseñan? Es poner en el lugar que Él se merece, es poner a Dios en el lugar que Él se merece. Es darle el tiempo que Él se merece, servirle, hermano, pero involucrando tus fuerzas y gastándote para Él, de la manera que Él lo merece y se merece, que tus pensamientos le agraden y que no le desagraden. Hermano, practicar lo que la Biblia nos enseña, principalmente estos dos versículos donde Dios nos pide que le amemos con todo nuestro ser, es, hermano, ponerle en el lugar que Él se merece, es darle el tiempo que Él se merece, es servirle, hermano, involucrando tus fuerzas y gastándote para Él, de la manera que Él se merece, que tus pensamientos le agraden y que no le desagraden. Hermano, si una familia no ama al Señor de esta manera, hermano, entonces, ¿qué dice la Biblia? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si nosotros no le amamos como hemos visto, no estamos poniendo en práctica el verdadero amor que como familia debiéramos tenerle a Dios. Hermano, ¿y usted espera que el día de mañana nuestros hijos, nuestras familias amen al Señor si nosotros no le dedicamos a darle el tiempo que Él se merece, a ponerlo en el lugar que Él se merece, a servirlo de la manera que Él se merece? Claramente que a medida que pasan los años, nuestras familias no van a estar bien, porque nuestra decisión fue de no poner en práctica lo que hemos aprendido. Hermano, y como resultado de poner en práctica, hermano, ¿qué es? Es una familia, es una vida bendecida por Dios. Hermano, el hombre, las familias que aman a Dios, que guardan su palabra, que practican lo que Dios les ha enseñado, son familias y vidas bendecidas por Él. Pero cuando vemos vidas y familias destruidas, es porque no han practicado ni han vivido dentro de la voluntad de Dios y no pueden esperar la bendición de Dios. Mas una familia que ha puesto en práctica, que ha vivido para Dios, puede esperar la bendición de Dios. Y yo quiero, hermano, contarle la historia de un hombre que aparece en la palabra de Dios. Y este hombre, hermano, fue bendecido por Dios. No solamente él, sino su familia y toda su casa fueron bendecidos por Dios. Y yo creo que podamos ver primero el beneficio de darle a Dios el lugar que Él se merece.
Hermano, hay un beneficio tremendo, hermano, por darle el lugar a Dios que Él se merece. Hermano, cuando una familia le da a Dios el lugar que Él realmente debe ocupar, hermano, la familia sale tremendamente bendecida. Pero es algo que a veces nosotros no logramos entender, o es algo que a veces no logramos ver, hermano. Y en vez de darle el lugar a Dios que Él se merece, estoy preocupado, ¿cierto?, de conseguir las cosas a mi modo y a mi manera. Sin embargo, la Biblia nos dice buscarle a Él primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás viene por añadidura, todo lo demás viene por bendición de Dios. Pero ahí estamos nosotros muchas veces, sacando a Dios del lugar que Él se merece y queriendo buscar bendiciones y cosas de la manera incorrecta. Sin embargo, cuando uno es sabio y pone a Dios en el lugar que Él se merece, las bendiciones llegan solas. Tus necesidades son cubiertas solas. Todo es añadido. Y este hombre que vamos a ver, hermano, supo darle el lugar a Dios. Supo darle el lugar a Dios que Él se merecía. Y Dios bendijo, pero grandemente, su vida, su casa y toda su familia, incluso sus descendientes, vamos a ver más adelante. En el libro de Samuel, libro 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 10 al 11, usted conoce la historia bien. David había mandado, hermano, a buscar el arca, ¿cierto? Y el arca estaba en la casa de otro hombre. Entonces David había mandado a buscar el arca. Sin embargo, producto de una desobediencia, de llevar el arca de la manera incorrecta, hubo un desastre y terminó costándole la vida a un hombre llamado Usa, ¿bien? Finalmente, como era de esperar, el temor del pueblo y de todos cayó, ¿cierto?, sobre ellos, porque entendieron que el arca no era un juguete con el cual ellos podían correr y moverlos como ellos quisieran, sino que había leyes y ordenanzas de cómo debía mover el arca. Entonces, hermano, finalmente, viendo que Usa había muerto porque había tocado el arca, la pregunta era, ¿qué hacemos ahora con el arca? ¿Dónde queda el arca? Ahora, el arca no era lo mágico, sino lo que realmente debían entender era que ahí en el arca, dentro del propiciatorio, estaba la presencia de Dios. Era Dios. El arca no era lo especial, era especial porque estaba la presencia de Dios ahí en el arca. Y hermano, tener el arca significaba tener la presencia de Dios. Era la presencia de Dios, hermano. Y la pregunta era, ¿quién se va a llevar el arca? ¿Dónde vamos a dejar el arca? Nadie quiere tener el arca porque vieron que la santidad de Dios mató a un hombre porque la tocó. Sin embargo, hubo un hombre que se ofreció y dijo, bueno, llévenla a mi casa. Yo no tengo problema. Traigan el arca a mi casa. Este hombre no sé si lo entendía o no lo entendía, pero lo que este hombre estaba diciendo, bueno, traigan a Dios a mi casa. Lo que quizás muchos hombres no quisieron hacer por miedo de lo que el arca hacía, por miedo de lo que el arca provocó que muriera el hombre porque el hombre la tocó y no debía tocarla, dijeron, no queremos el arca, ¿cierto? Porque también sabían que el arca en una oportunidad había matado a muchos filisteos porque los filisteos la habían abierto y porque también la habían robado. Entonces, sabían que el arca era una cosa seria, era la presencia de Dios. Sin embargo, muchos dijeron, no queremos la presencia de Dios. Muchos dijeron, no queremos la presencia de Dios. No querían llevarse el arca para su casa. ¿Te acuerdas en una oportunidad también que cuando escucharon la voz de Dios audible, el pueblo tuvo miedo y dijeron, Moisés, mejor que Dios te hable a ti, pero tú háblanos a nosotros. No queremos escuchar de esa manera a Dios. Tuvieron temor. Y hermano, este hombre llamado Obed-Edom dijo, bueno, llevemos el arca a mi casa.
que la presencia de Dios vaya a mi casa. Y hermano, dice el versículo 10 y 11, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom, Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, Geteo, 3 meses. Bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Hermano, este hombre supo darle el lugar que Dios se merecía. Este hombre llevó el arca de Dios a su casa. Hermano, piensa por un momento las ordenanzas que Dios había mandado a los levitas relacionadas con el arca. Piensa que Usa había muerto por sujetar el arca. Piensa que los filisteos habían muerto por hacer cosas que no correspondían con el arca, porque se la estaban haciendo directamente a Dios. Sin embargo, este hombre tomó el reto, el desafío, llámelo como usted quiera, pero llevó el arca a su casa. Hermano, y obviamente, hermano, estando la presencia de Dios en casa de este hombre, de Obed-Edom, hermano, ¿cómo debían vivir ellos ahora en su casa? Hermano, ¿cómo tenían que vivir ahora ellos ahí en su casa? Porque estaban ahí conscientes de que estaba Dios ahí, la presencia de Dios misma estaba ahí en su casa. Hermano, me imagino que hubo una presión tremenda para la familia, para él y la familia de este hombre. El desafío de él de decir, bueno, vamos ahora a vivir en santidad, tenemos el arca en nuestra casa, no podemos hacer esto, hay que tener cuidado. Pero ellos dieron el lugar a Dios, honraron, ¿cierto? Y se ofrecieron a llevar el arca a su casa. Pero lo que nosotros podemos ver, hermano, es que dice la Biblia, y Jehová bendijo en todo a Obed-Edom y a toda su casa. Si este Obed-Edom hubiese hecho las cosas mal, él y toda su familia hubiese muerto con el arca allá dentro de su casa. Dios lo hubiese castigado. Sin embargo, Dios lo bendijo grandemente a él y a toda su casa, porque este hombre llevó a Dios a su casa, y no solamente llevó la presencia de Dios a su casa, sino que tiene que haber hecho las cosas bien dentro de su casa para que Dios lo bendijera y para que Dios lo prosperara a él y a toda su casa. Hermano, qué interesante esto. ¿Te recuerdas la historia de Elí? Elí vivía en el tabernáculo. El arca estaba ahí. Samuel dormía al lado y los hijos de Elí eran malvados. Pero Dios no bendijo la casa ni la descendencia de Elí, sino que fue cortada, porque Elí no estorbó a sus hijos, ¿cierto? Y a Samuel, su descendencia tampoco fue bendecida. Él, nada que decir de él, pero sus hijos fueron cortados también. Sin embargo, este Obed-Edom, hermano, hizo las cosas bien, y Dios bendijo su casa y su descendencia, hermano. Y, hermano, cuando Obed-Edom empezó a ser bendecido por Dios, cuando Dios empezó a traer bendición tras bendición a la vida de Obed-Edom, a la casa de Obed-Edom, hermano, ¿saben lo que pasó? Pasó que la gente comenzó a darse cuenta. Comenzó, hermano, la gente a decir, este Obed-Edom está siendo bendecido. ¿Por qué será? Obvio, tiene el arca dentro de su casa. La gente comenzó a darse cuenta, hermano, de que Obed-Edom estaba siendo bendecido por Dios. Y de pronto llegó un mensaje, ¿cierto? Un reporte al rey David. Y llegaron dándole aviso a David. El versículo 12 nos dice, llegó dándole aviso a David diciendo, Dios ha bendecido la casa de Obed-Edom. Hermano, y David se enteró de que Dios había bendecido la casa de Obed-Edom. Y luego David manda a buscar el arca. Hermanos, se dan cuenta cómo todo el entorno, toda la ciudad llegó a oídos del rey de que Dios estaba bendiciendo ese hogar, porque ese hogar había abierto las puertas de su casa para invitar a vivir la presencia de Dios. ¿No? Hermano, qué bendición es cuando una familia abre las puertas de su casa para invitar a vivir al Señor, para que el Señor sea Dios en su casa.
para que el Señor sea el Señor sobre su casa, para que el Señor sea el Rey sobre su casa, para que Dios ocupe el primer lugar dentro de su casa. ¿Cómo empiezan a llegar las bendiciones? Pero ¿cómo no hay bendiciones para aquellos que sacan a Dios de su vida? Y lo veíamos la semana pasada. ¿Qué maldición es sacar a Dios? Trae miseria, destrucción, pobreza y todo lo que vimos la semana pasada. Pero aquí vemos un contraste diferente. Una familia, una casa siendo bendecida porque le estaban dando el lugar a Dios que Él merecía. Y cuando nosotros leemos Primera de Crónicas, capítulo 26, nos damos cuenta de un relato relacionado con Obed-Edom. Y dice el versículo 4 de Primera de Crónicas, capítulo 26, acompáñame ahí, Primera de Crónicas, capítulo 26, dice: los hijos de Obed-Edom, Samaías, el primogénito, Josabad, el segundo, Joab, el tercero, el cuarto Sacar, el quinto Natanael, el sexto Amiel, el séptimo Isacar, el octavo Paultai, porque Dios había bendecido a Obed-Edom. También de Simeías, sus hijos nacieron hijos que fueron señores sobre las casas de sus padres, porque eran varones valerosos y esforzados. Los hijos de Simaías, Otni, Rafael, Obed, Alzabat y su hermano, hombres esforzados, asimismo Eliú y Samaquías. Todos estos los hijos de Obed-Edom, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos, fuertes para el servicio. 72 de Obed-Edom. Hermano, cuando el cronista va a hablar de Obed-Edom, dice: Dios lo bendijo. Y no solamente a él, su descendencia. Eran jefes de las casas de sus padres, hombres fuertes para el servicio, forzosos, robustos. Llegaron a ser poderosos, pero todo porque un hombre supo dar el lugar que debía darle a Dios. Todo porque un hombre abrió las puertas de su casa para invitar la presencia de Dios. Y cómo cambió el rumbo de su familia y de su descendencia. Hermano, ¿te das cuenta cómo una decisión puede cambiar el rumbo de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestros descendientes? Una buena decisión, como también puede hacerlo una mala decisión. Hermano, y hemos sido enseñados con la palabra de Dios. Hemos visto estudios relacionados con nuestra familia. Y si el día de mañana nuestra familia se destruye, y si el día de mañana, hermano, nuestros hijos no aman al Señor, no va a ser por falta de conocimiento, no va a ser por falta de instrucciones, no va a ser porque nunca se nos enseñó, va a ser porque nosotros decidimos no poner en práctica y no vivir de acuerdo a lo que Dios nos ha mandado y nos ha enseñado. Simplemente eso. Y aquel que viva bendecido y que viva con una familia próspera, que viva con una familia sólida, la única diferencia del otro va a ser que él decidió poner en práctica, vivir bajo lo que la palabra de Dios le enseña. Bueno, una decisión marca la diferencia. ¿Pongo en práctica lo que me ha sido enseñado o sigo viviendo como yo quiero y rechazo las enseñanzas de Dios? Hermano, Obed-Edom fue bendecido él y toda su familia. Y cuando leo estas crónicas de Obed-Edom y de sus hijos, me viene a la cabeza también un versículo que está en el libro de Salmos 37, 25. En el libro de Salmos 37, 25 dice: joven fui, he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Hermano, joven fui y he envejecido. Han pasado los años, pero hay algo que nunca he podido ver. Hay algo que nunca he visto. Es un justo, es un hombre que ame al Señor, es un hombre que ha puesto en práctica lo que Dios le ha dicho. Nunca lo he visto desamparado. Pero no solamente no lo he visto desamparado, he visto cómo Dios lo ha respaldado, he visto cómo Dios lo ha bendecido, pero ¿qué más? Jamás he visto su descendencia
mendigando pan. Porque las bendiciones de Dios incluso a veces alcanzan a nuestros descendientes que vienen después. Hermano, cuán importante es que tú puedas tomar una buena decisión. Hermano, tus decisiones pueden destruir la vida de tus hijos, como tus decisiones pueden hacer que tus hijos el día de mañana amen al Señor y sean jóvenes, niños bendecidos. Hermano, por eso el versículo es tan claro, hermano, ni su descendencia que mendigue pan. Hermano, y hay un deseo en el corazón de Dios. Cuando nosotros vemos, hermano, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Dios quiere ver familias destruidas? ¿Dios no le interesa bendecir la familia? No. Dios quiere bendecir las familias. Hermano, Dios le dijo a Abraham, en ti van a ser benditas todas las naciones de la tierra. En ti van a ser benditas. Si hay algo que Dios quiere es bendecir familias, es que las familias estén bien. Sin embargo, cada familia toma la decisión de decir, vamos a vivir bajo las bendiciones de Dios porque vamos a obedecer o vamos a rechazar las enseñanzas de Dios y finalmente vamos a llevar las consecuencias. Hermano, recuerda esto, es una decisión. Tú tomas decisiones. Nadie puede decidir por ti. Nadie puede entrar a tu casa y tomar una decisión por ti. Tú decides qué haces con tu vida, tú decides cómo conduces a tu familia, tú decides. Pero una decisión va a marcar la diferencia. Y van a pasar los años y vamos a darnos cuenta y vamos a ver el fruto de las decisiones que tomamos. Pero jamás vamos a poder decir, Señor, usted a mí no me enseñó cómo vivir. Señor, usted a mí no me dijo cómo yo tenía que hacerlo. Dios nos ha capacitado, nos ha dado herramientas, nos ha enseñado, nos ha dejado su palabra, nos ha mandado mensajes. Ahora es nuestra responsabilidad tomar decisiones. ¿Qué vamos a hacer con lo que Dios nos ha enseñado? ¿Bien? ¿Qué hubiese sido de la familia de Obed-Edom si Obed-Edom no hubiese abierto las puertas de su casa para invitar a vivir al Señor? ¿Qué hubiese sido de sus descendientes? No lo sabemos. Lo más probable es que hubiesen terminado mal. Sin embargo, Obed-Edom cambió la historia de su familia, tomando una buena decisión. Invitó a Dios a vivir a su casa y puso en práctica, ¿cierto?, lo que Dios mandaba, porque Dios le agradó la casa de Obed-Edom y lo bendijo. Bien, te invito a que podamos orar, que podamos terminar el culto de este día martes, y ahí en tu casa, donde estás, todos los que me han escuchado, es tu decisión, toma tu decisión. ¿Qué vas a hacer con el Señor? ¿Qué vas a hacer con tu familia? ¿Qué van a hacer? ¿Van a practicar? ¿Van a decidir poner en práctica lo que Dios le ha enseñado? ¿Van a amar a Dios con todo su corazón? ¿Van a abrir las puertas y darle el lugar a Dios que Él se merece? ¿O simplemente vas a decir, no, voy a seguir viviendo mi vida como yo quiero? Recuerda, el día de mañana vas a comer de ese fruto, de esa mala decisión que espero que no tomes. Espero que puedas tomar la buena decisión de poner en práctica, de amar y obedecer los mandamientos del Señor. Bien, te invito a que podamos orar y terminamos el mensaje de este día martes. Amado Dios y Padre, gracias por su palabra. Padre, gracias porque usted nos da oportunidades a nosotros de poder reflexionar, de poder tomar decisiones. Padre, gracias porque su palabra es tan clara, Señor, y nos enseña y nos muestra el camino, Padre, en el cual nosotros debiéramos andar, nos muestra las decisiones que nosotros tenemos que tomar. Padre, ayúdanos a tomar buenas decisiones, Señor, y que en cada uno de los corazones de aquellos que han escuchado, Señor, su palabra, esté el deseo de decir, yo quiero obedecer, quiero poner en práctica, quiero que mis decisiones terminen marcando la diferencia, que mi familia pueda ser alcanzada por estas buenas decisiones de poner a Dios en primer lugar sobre nuestro hogar. Padre, ayúdanos a no tomar malas decisiones, Señor. Que ninguno se pierda, Señor. Que ninguno que el día de mañana pueda estar sufriendo las consecuencias de haber tomado malas decisiones. Padre, que estos estudios hayan ayudado a nuestra vida, Señor.
para honrarle a usted, para vivir de una manera correcta y para hacer de nuestras vidas y de nuestras familias hogares que le agraden a usted en todos. Gracias por el ejemplo de Obed-Edom, porque él tomó una buena decisión y su familia fue enteramente bendecida. Agradecemos este culto que usted nos permite poder tener y también porque podemos aprender de su palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Nos vemos el día domingo en el culto a las 7 de la tarde y también nos vemos el próximo día martes en el culto de oración. Y antes que se me olvide, el día jueves tenemos reunión de varones. Espero a todos los varones a las 8 de la tarde. No se la pierdan. Es importante que usted pueda estar en reunión de varones, donde tomamos decisiones, donde compartimos un tiempo de comunión y donde también estamos aprendiendo un libro, ¿cierto? Estamos leyendo un libro. Así que, esposas, si usted ve a su varón, a su hombre medio flojito, como que no quiere ir, tómelo, hable con él y mándelo a la reunión de varones, ¿bien? Ahí póngase firme nomás y dígale, amor, tienes que ir a la clase de varones, no te la puedes perder. Están bastante buenas y que le animo a todos los varones que no se pierdan la reunión de varones. Bien, Dios les bendiga, bendiciones.